Cuando se abriga se da ganas de dormir, se duerme, baja su nivel de tensión. Obvio, ¿no? La temperatura aumenta para evitar el exceso de calor, su metabolismo baja, es obvio. Por eso para dormir nos abrigamos, ¿no? Si no dormiríamos como un pollito, ¿no? Ahí a la intemperie, una patita, ¿no? Dormimos por el cerebro, ¿no? En principio. No por el tanto porque descansa el cuerpo, ¿no? Es por el cerebro. Y claro, si bien no está inactivo completamente, pero sí se reduce en gran medida su actividad, ¿no? Respecto al durante la actividad. Bueno, entonces ya hemos dicho que el curso busca que ustedes reconozcan y cómo se da la interacción fármaco-organismo, ¿no? ¿Cómo se da? Hay una mutua influencia. O sea, la razón de ser un fármaco, claro, es que lo damos porque va a producir un efecto, sobre todo terapéutico. No siempre, a veces solo lo damos para prevenir o incluso a veces diagnosticar. Pero principalmente lo damos por un efecto terapéutico, ¿no? Pero el organismo no es que se deja manipular a la albedrío, ¿no? Se defiende. Como les decía, pues es como si asumiera que la patología es su nuevo bazar. E increíblemente se va a defender, ¿no? Entonces, ¿pero qué? De esa interacción fármaco-organismo, ¿qué es lo que estudia la farmacocinética? ¿Ya lo han dicho? Lo que el organismo el fármaco. Lo que el organismo le impone, le afecta, influye en el fármaco. Ya, pero a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que el fármaco le hace al organismo o lo que el organismo le hace al fármaco? Todo es importante, muy bien que lo hayan captado. Ejemplos. Ustedes saben que cuando mal usamos o usamos irracionalmente un fármaco, ¿quién se afecta? ¿Quién se perjudica de eso? El paciente, ¿no es cierto? Su organismo. ¿El fármaco se afecta o no? No. O sea, si yo hago un uso irracional de la enalapril, ¿el enalapril se ve afectado? Pobrecillo, pierde un átomo. No, ¿no es cierto? O sea, cuando yo uso irracionalmente un fármaco, se afecta al paciente eventualmente. Y si trajo consecuencias ya muy deleterias, yo porque luego me van a enjuiciar y termino, ¿no?, con antecedentes. Y a veces hasta prisión, ¿no? Entonces, pero hay un tipo de fármaco que si yo lo uso irracionalmente, sí se afecta el fármaco. ¿Cuál es ese tipo de fármaco? Dirán, ¿cómo, no? Telepáticamente, ¿qué pasa, no? A ver, ¿qué fármaco, muchachos? Los antimicrobianos. Los antimicrobianos, si lo usamos irracionalmente, ¿qué va a inducir? Resistencia. Desarrollo de resistencia. Cuando salieron las penicilinas naturales, cuando, ¿no?, lo describió Fleming, de hecho después de años de haber hecho la observación, él ni siquiera se había dado cuenta que había descubierto, ¿no? Luego por ahí conversando con otros académicos, recién se dio cuenta de la dimensión de su hallazgo, ¿no? Pero cuando la penicilina no fue el primer antimicrobiano, ¿no? Porque ha sido en los años 20, ¿no? Ya en 1910 ya se había sintetizado el salvarsan, primer antimicrobiano, ese fue el primero. Pero era sintético, entonces no era antibiótico. Los naturales son antibióticos. Los sintéticos se llaman quimioterápicos. Luego también en los 20 ya se salieron a comercializarse las sulfonamidas. De hecho fue el primer grupo. El salvarsan fue un solo, pero el sulfonamidas era un grupo, fue el primer grupo. O sea, a veces les enseñan que la penicilina fue el primero. Fue el primer antibiótico, pero no el primer antibacterial. Las sulfonamidas fueron el primer grupo usado. Y estos, fíjense, hay nada más, ¿no? Por el salvarsan, por ejemplo, en 1910 salió, en 1920 ya había resistencia diseminada, ya no servía. Entonces yo no voy a insistir en usar un fármaco que sé que la bacteria ya no le hace nada. Cuando salieron las sulfonamidas, también extraordinarias, ¿no? Dado que el ácido fólico, estos son antagonistas del ácido fólico, como les dije en el ejemplo anterior. El ácido fólico lo necesitan todas las células procariotas y eucariotas. No hay vida sin ácido fólico. Pero si alguien les pregunta, ¿cuál es la vitamina más importante? Bueno, el ácido fólico. ¿De acuerdo?
Ni procariotas ni eucariotas viven sin ácido fólico. Es un metabolito esencial para la vida. ¿Por qué? Porque sin ácido fólico no hay base nitrogenada. Adenina, guanina, citosina, quimina, uracil. Sin esto no hay ADN ni ARN. No hay herencia. No hay replicación. Y tampoco hay proteínas. Bueno, las proteínas son más importantes todavía que el ADN, porque el ADN está al servicio de las proteínas. ¿Cierto? ¿Quién hace el trabajo? ¿El ADN hace el trabajo? ¿El ARN? Las proteínas hacen todo el trabajo celular. ¿Cierto? Profe, ¿la niacina y riboflavina? No, solo el ácido fólico es esencial. ¿Ya? Esto de la niacina, no la riboflavina son para proceso respiratorio celular, pero ¿todos necesitan ATP? ¿Todos utilizan ATP? No, ¿no es cierto? Hay otra forma de conseguir energía. ¿Te das cuenta? Pero no hay vida sin ácido fólico. Porque se necesitan para los ácidos nucleicos y para las proteínas. Sin ácidos nucleicos y proteínas, hasta los virus, que son semi-vivos, no pueden prescindir ¿no? Hay esa controversia que si son seres vivos o no son seres vivos, porque en definición de lo que es un organismo vivo está que se puedan replicar, ¿no? Pero estos no tienen un propio aparato replicatorio. Utilizan el aparato replicatorio del huésped, ¿no? De la célula huésped. Por eso uno no consideran a los virus como seres vivos, ¿no? Ciertamente lo son, pero escapan de la definición estándar de ser vivo, ¿no? Pero incluso ellos no pueden prescindir ni de ácidos nucleicos ni proteínas. Pero dado que aprovechan los recursos del huésped, pues no necesitan ácido fólico, ¿no? Los virus, los únicos organismos vivos que no pueden prescindir de él. Pero a los virus les llamamos que son células eucariotas, procariotas. No, a todas las demás sí, a los virus no. Otra de las razones es porque algunos dicen, no, los virus no son seres vivos. Yo digo que sí, como lo dicen la mayoría probablemente. Bueno, todos los demás microorganismos y macroorganismos, todos los demás no pueden vivir sin ácido fólico. Entonces, bueno, después de estos grupos salieron las penicilinas recién. Y cuando se describió la penicilina, pues era activo contra gram positivos gram-negativos. Hoy por hoy solo cubren algunos gram positivos, ni siquiera todos. ¿Por qué? Porque se usó masivamente, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si bien se descubrió en los años 20, el 22 por ahí lo cerró, pero recién el 27, 28 por ahí se dio cuenta de que era un antibiótico, que había bacterias que producían sustancias para inhibir la replicación o desarrollo de otras células, de otros microorganismos. O sea, Fleming no se dio cuenta inmediato, ¿eh? Pasó años hasta que supo lo que había descubierto. Obviamente entonces su comercialización tardó mucho más. La comercialización recién ha empezado hacia los años 40. Casi 2 décadas pasó hasta que se comercialice penicilina. Para entonces ya había resistencia a sulfonamidas. Ahora, justo en los años 40 estaba tomando lugar, ¿qué cosa? ¿Qué acontecimiento bélico mundial? La Segunda Guerra. ¿Y qué hay en las guerras? Heridas y violaciones. Heridas de piel, no, infecciones de piel, tejidos blandos, gram positivos. Violaciones, ITS, pues, ¿no? Sífilis, gonorrea. Algunos son gram positivos, la mayoría gram negativos, gonorrea, clamidia, sífilis, entonces son por gram negativos, ¿no? Y entonces, mucho de eso debía en la Segunda Guerra Mundial, donde masivamente se usó penicilina, ¿no? Una inyección curaba la gonorrea, la sífilis. Por lo menos la sífilis sigue siendo sensible todavía, penicilina natural. Pero gonorrea, pues, inmediatamente desarrolló resistencia a penicilina. Es que se usó indiscriminadamente y masivamente, ¿no? Y miren la consecuencia, se afectó también. ¿Qué se afectó del fármaco? ¿Su farmacocinética o su farmacodinámica? Farmacodinámica, ¿no? Porque pierde actividad. Ya no es capaz de inhibir el crecimiento de esas células. Entonces, miren, ¿no? O sea,
No hay otra clase de fármaco que tenga este problema, que el uso irracional afecte las propiedades del fármaco. No hay. Es el único ejemplo, son antimicrobianos. Entonces, hay que hacer buen uso. Y claro, el problema es que está en que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso y damos un antimicrobiano, ¿solo atacamos a los patógenos o también a nuestra microbiota, nuestro simbiota? Microbiota. Por eso una de las primeras randas de los antibióticos, sobre todo orales, es diarrea por antibiótico. Es que mueren los susceptibles y quedan los resistentes, y esos son los que causan diarrea. Colitis membranosa, por ejemplo, colitis difícil lo causa. ¿Cierto? Entonces, lo ideal, ¿qué sería de un antimicrobiano? Ideal, que ataque solo a los patógenos y no afecte nuestra microbiota. Ya hay fármacos así. De hecho, desde hace un tiempo, hace poco leí un nuevo tipo de antimicrobiano que prácticamente tiene nula acción sobre simbiontes. Es increíble, ¿no? Tiene un nombre un poco truculento porque todavía está en desarrollo, está en fase 3, ¿no? Pero, o sea, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza de que aumentemos nuestra batería farmacológica para infecciones, ¿no? Porque la mayoría de fármacos, ya lo vamos a ver en el último bloque, se descubrieron en la época dorada, los años 40, 50 y parte del 60. Casi todo lo que conocemos, al menos lo que usamos aquí en Perú, viene de esa época. Los laboratorios no tienen mucho interés en producir más porque no les produce mayor beneficio económico, ¿no? Pero ellos siguen investigando medicina para la hipertensión, ellos pues saben que son incurables. El paciente lo va a tener que comprar toda su vida. Los antimicrobianos, pues miren gonorrea, sí, con un shot, con una sola dosis. Listo, ya no va a comprar más el paciente, ¿no? Pero las enfermedades crónicas está condenado a consumir de por vida. Ahí está, ellos saben que ahí está el negocio. Entonces, tenemos que hacer un uso racional de los fármacos. Pero a ver, hablando de antimicrobianos, miren, hay uno que es parecido al ideal, porque lo ideal sería que un fármaco, ¿qué cosa? Que solo ataque a los patógenos y no a los simbiontes. Que no tenga interacciones a nivel hepático, interacciones a nivel plasmático, distribución, no sea neurotóxico, cardiotóxico, no tenga problemas en gestantes, no atraviese barrera efectoplacentaria. Lo ideal sería eso, ¿no? Completamente seguro. Bueno, hay unos que tienen esa propiedad. La rifaximina, por ejemplo. Un paciente con neumonía, ¿por qué muere? ¿Por la virulencia del patógeno o por la reacción inflamatoria? ¿No es cierto? ¿Por qué morían los pacientes con COVID? Solo hay por respuesta inflamatoria. O sea, quien mataba no era el virus directamente, era el sistema inmunológico. Claro que asusado por el virus, pero o sea, era como digamos, en términos religiosos, ¿no? El diablo que come de la manzana. Pero quien comió la manzana, pues fue Eva, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Es como si, más o menos eso, ¿no? O sea, el Sarco dice, oye, alarma, que exalta, libera contenido lisosomal, periexosimal, ¿no? Que va a destruir todo, hazlo. El otro, pues, alborotado, ¿no? Los leucocitos, pues, saben que detectan una gente y se escandalizan tremendamente. No les importa si van a lesionar más los tejidos que el microorganismo, ¿no? Lamentablemente hay una respuesta inflamatoria, hiperrespuesta inflamatoria. El paciente muere a consecuencia de ello. Incluso la trombosis es por eso. Sí, porque se lesionan los vasos y hay liberación o activación de cascadas, ¿no? El endotelio activa mecanismos hemostáticos cuando se lesiona. Es más, hay interleucinas, factores estimulantes de coloides de granulocitos que activan las cascadas de coagulación. Es la misma inflamación la que produce casi todas las complicaciones del COVID. Sistema inmunológico mismo. Si yo tengo un antibiótico, un antimicrobiano, que ataca a los patógenos, no a los simbiontes, no a mi microbiota, no va a alterar la flora, este no se absorbe la rifaximina. Al no absorberse, ¿me preocupa problemas a nivel de hígado? ¿Problemas a nivel renal? ¿Función cerebral, función cardíaca, gestación, lactancia? ¿Me preocupa? Nada, porque si no se absorbe, no va a estar circulando por ahí, llegando a sitios indeseables, ¿no? No va a haber.
interaccionando con otro, porque no se absorbe. Pues miren, pinta muy bonito, ¿no? La rifaximina. La pregunta es por qué no damos rifaximina para la mayoría de infecciones. De amplio espectro, ataca gran positivo, gran negativos y principalmente los patógenos. Incluso anaerobios ataca. Y otro plus, tiene efecto antiinflamatorio. O sea, no solo contrarresta la infección, sino que va a aliviar la sintomatología también. Y por ejemplo, en enfermedad de Crohn, ¿no? Que sabemos que hay un exceso de Bacteroides frágiles, este lo reduce. Y el Bacteroides frágiles exacerba, asusa las TH17, este atenúa eso. O sea, no solo elimina el germen, sino también las consecuencias de la presencia del germen. La reacción inflamatoria exagerada. Imagínense, es terapéutico y sintomático a la vez. Pinta muy bonito, ¿no? Pero a ver, si no se absorbe, ¿contra qué infecciones lo puedo usar? ¿Contra intraluminales, invasivas o contra ambas? Solo intraluminales, pues si no se absorbe, se queda ahí en el lumen, ¿no? Entonces, para las infecciones que son no invasivas, es extraordinario. Si no se absorbe, ¿cómo es la concentración en el lumen? Altísima, ¿no? Se va a arrasar pues, con el patógeno, ¿no? Y encima va a tener efecto antiinflamatorio, ¿no? Pero si es una infección invasiva, lo que lo hace ideal para el otro caso de infección invasiva, para cuando es invasiva, es su principal talón de Aquiles. Pero si es invasiva, que es en tejidos profundos, y no se absorbe, no va a llegar a esos lugares, no va a llegar al sitio de acción. Miren, la farmacodinámica nos dice esto es extraordinario. ¿Qué falló ahí para una infección invasiva de la rifaximina? ¿Qué falló? La farmacocinética. ¿Es cierto? La absorción. Eso falló. Entonces usted me dice, ¿la farmacodinámica es lo más importante? No, según la farmacodinámica este es un antibacteriano casi perfecto. ¿Se dan cuenta? Pero no me sirve para infecciones invasivas porque falla su farmacocinética. Le vuelvo a hacer la pregunta. Bueno, ya me lo respondí. ¿Qué es lo más importante, la farmacocinética o la farmacodinámica? Ambos, pues ambos. ¿Es cierto? Pero hemos dicho que el perfil de fármaco abarca también eficacia y seguridad. A ver, en farmacodinámica yo estudio la eficacia, la potencia, la especificidad de un fármaco. ¿Por qué tengo que hablar aparte de eficacia si yo sé que eficacia es un concepto farmacodinámico? Es que cuando yo hablo farmacodinámica en términos de eficacia en términos de farmacodinámica, hablo de la actividad intrínseca, la capacidad de activar receptores y el grado de respuesta que eso da. Si un fármaco da un 100% de efecto, ¿qué implica? Que activa mayor número de receptores que alguien que da 80% de respuesta, o 30%, o 50%, no sé. Yo digo que el más eficaz es el que da más grado de efecto, menos eficaz es el que da menos grado de efecto. El que da el 100% posible, digo que es un agonista completo. El que da 80%, 50%, 10%, no sé, pero menos de 100%, es parcial, agonista parcial. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene que ver? Y es lo mismo esa eficacia farmacodinámica que la eficacia, que lo digo como otra dimensión del perfil de fármaco, sí es distinto. En realidad, si queremos ser rigurosos técnicamente, debería llamarse efectividad y seguridad. El problema está que el ICH, que regula el estudio de fármacos y que todo laboratorio que produce un fármaco debe presentar la información o los resultados del estudio de ese fármaco, lo hace siguiendo esta guía del ICH, que hasta el semestre pasado lo usamos. Ya no lo vamos a usar por lo que ya hemos arguido. Pero ahí, ¿qué viene? Dice, los resultados lo dividen en eficacia y seguridad. Entonces, ni modo, pues, ¿qué nos queda? Seguir hablando de eficacia y seguridad. Pero ojo, eficacia así como una dimensión aparte del perfil es distinto que la eficacia en términos farmacodinámicos, ¿de acuerdo? Porque en farmacodinámico significa cuánto de receptores activa y qué grado de respuesta da eso. El que activa más respuesta, que activa menos respuesta. Cuando hablamos de eficacia, que debería ser efectiva, hablamos de qué se vio en la cancha. Por ejemplo, ¿cuál es el antidiabético o antihiperglicémico más eficaz de todos? De lejos. Nadie se le acerca si quiere. La insulina. ¿No es cierto? Pero la eficacia de la insulina, o sea, si yo trato a un diabético, ¿qué busco? Que no se complique, ¿no? Agudo, crónico, pero un diabético, ¿por qué muere más? ¿O por qué más afecta su calidad de vida? ¿Por las agudas o por las crónicas?
o las crónicas, que solamente son vasculares, ¿no? Tanto macrovasculares y microvasculares. Por eso sabemos que el diabético, sobre todo, ¿por qué muere? Por una macrovascular, infarto cardíaco. Y en segundo lugar, por una microvascular, falla renal. Si yo trato a un paciente, ¿no? Alguien me llamó y había contestado, no me había dado cuenta. Si yo trato a un paciente diabético, ¿es para qué? O sea, ¿qué busco cuando yo trato a un paciente? Que no le dé infartos, o muera precozmente por eso, o que no le dé falla renal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo doy un fármaco que apresura su riesgo de muerte? O sea, estoy diciendo lo contrario que busco, ¿no es cierto? ¿Quién hace eso? La insulina. La insulina aumenta el riesgo de muerte en un diabético. Hay uno como la metformina que lo reduce, pero la insulina lo aumenta. Pero a ver, ¿quién gana en el efecto antiproglicémico? ¿La insulina o la metformina? O sea, la farmacodinámica, ¿qué me dice? ¿Que cuál es mejor? Insulina. Pero la eficacia, que es el estudio en los pacientes, en la cancha, en el campo, me dice que la insulina, en vez de prevenir una muerte prematura del diabético, va a apresurar esa muerte prematura. ¿Se dan cuenta? ¿Es necesario tener otro cápite de eficacia o efectividad? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque teóricamente puede pintar muy bonito, pero en la realidad, en la práctica, se ve otro resultado. Y ustedes dirán, pero bueno, a ver, ¿cómo es eso posible, no? Este es el mayor antiperglicémico. ¿Por qué? O sea, le va peor al paciente. Porque justamente su gran eficacia antiperglicémica es el que más va a causar hipoglicemia. Hay pacientes que llegan con 1000 de glicemia, ¿entendido? Ponemos insulina baja extraordinariamente. No hay forma que aguante a la insulina. Yo sé que los diabéticos tipo 2 suelen tener resistencia a la insulina, pero esa es la insulina endógena, ¿no? Cuando le doy insulina exógena, ¿no? Intravenosa, subcutánea, va a ser imposible que resista. O sea, no existe un paciente, no ha existido, jamás se ha reportado alguien que venga con una hiperglicemia que no responda a insulina. No existe. ¿De acuerdo? Es el mayor antiperglicemiante. Es más, es el último. Hay pacientes que ya tienen una falla, una insuficiencia renal y tienen menos de 30 mililitros por minuto de filtración. Ya no le podemos dar ningún oral. Ni tampoco parenterales, ¿no? Porque hay también parenterales que no son insulina o análogos de insulina, como los señores gelitosa, hay también parenterales, ¿no? Pero cuando la tasa es menor de 30 ya no le podemos dar nada. Sin embargo, sí le podemos dar ¿qué cosa? Insulina. Pero aún así sabemos, si un paciente ya necesita insulina, le damos insulina, pero sabemos que puede aumentar el riesgo de muerte de este paciente. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso no suceda. Pese a ser el mejor antiperglicémico. Pues miren, es necesario tener otra dimensión del perfil de fármaco basado en estudios. Por eso cuando ustedes van a exponer, tienen que traer esos estudios de eficacia. Obviamente estudios hechos en pacientes, en muestras de pacientes o población de pacientes. Porque si nos quedamos con los datos de que 100% eficaz, por ejemplo, formoterol para el asma, manejo de mantenimiento del asma, nos dice que farmacodinámicamente hablando tiene 100% de eficacia, o sea, el máximo efecto posible. El salbutamol da 60-80%, es un parcial. O sea, si yo le doy a 10 pacientes formoterol, en teoría los 10 me deberían responder con la máxima respuesta posible, ¿no? Pero no sucede así, no necesariamente. Es más, cuando le dábamos solos a niños, aumentaba su riesgo de complicación y muerte. Pero si es 100% eficaz, ¿cómo se entiende? Es que una cosa es lo que me dice la teoría, ¿no? La farmacodinámica usualmente se hace estudios cuando el laboratorio se utilizó, lo estudió en pacientes sanos, sin patología, ¿no? Pero ya cuando lo llevo a la cancha, pacientes que lo necesitan, pacientes con patología, si bien teóricamente deberían responder 100%, no necesariamente. ¿De acuerdo? El caso de la insulina es por el riesgo de hipoglicemia. Por eso la insulina, o sea, en principio, a menos que sea tipo 1, que ellos desde un inicio dependen de la insulina. Tipo 2,
Ya no se le llama no insulina dependiente porque se ha evolucionado aceleradamente, llegan a necesitar también insulina. Pero la idea es no llegar a eso, ¿no? Se puede, sí, claro, se puede evitar esa progresión. Si hace un buen tratamiento, paciente conservamos las células beta y por lo menos retrasamos. Yo tengo pacientes de 102 años, diabéticas, que nunca llegó a necesitar insulina. Claro, depende del paciente, pero también del manejo. Si el paciente ha estado siendo mal manejado, más rápido va a llegar a necesitar insulina. Por ejemplo, usar excesivamente secretagogos, sulfonilureas. Nunca le dieron mefloquina. Yo he encontrado pacientes que no están con mefloquina, pero están con sulfonilurea, ¿no? Glibenclamida, ¿no? Liburida, glicacida. Pues mal, muy mal. Entonces, abusar de los secretagogos termina agotando, induciendo degeneración de las células beta. Si ya no produce insulina endógena, tener que darle insulina exógena. Puedo evitar eso. Pero claro, hay pacientes que ya, aun cuando le hemos hecho el mejor tratamiento, pues progresa su enfermedad y la necesita de insulina. Pero tengo que tener en cuenta que hay el riesgo de hipoglicemia. Tengo que muy bien establecer mis dosis. Porque la hiperglicemia es menos deletérea que la hipoglicemia. La hipoglicemia es peor. O sea, cuando hicieron el estudio ACOR, terapia intensiva en grupo, al otro oral, peor les iba a los intensiva. No porque sea malo, es el mejor antihiperglicemia. Les iba mal por la hipoglicemia. La hipoglicemia es peor que la hiperglicemia. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, no nos basta con tener datos de farmacodinámica. ¿Qué nos dicen los estudios en pacientes reales? ¿Les va bien, les va mal? ¿De acuerdo? Ahora, aquí, claro, no solo tiene que ver la eficacia, sino la seguridad, ¿no? Eficacia en términos de que no previne una muerte prematura. Fallé en eso, problema de eficacia. Causé hipoglicemia y apresuré la muerte prematura, problema de seguridad. Es más, aumenta el riesgo de falla cardíaca. En insulina se ha visto que aumenta el riesgo de falla cardíaca también, no solo renal. Falla cardíaca. Entonces, ese problema tiene. Acá tenemos hasta las 8:30, ¿cierto? No cambiamos de hora. Bueno, entonces, sí, yo también en el primer día puede estar solicitada. Bueno, comprendo al colega, ¿no? Bueno, otra vez vino un colega ofuscado, ¿no? Sacarme. Era mi hora. Yo también he tenido equivocaciones, por supuesto. Bueno, entonces fíjense, ¿qué falló? ¿Cuál es la falla con la insulina? ¿Su eficacia y seguridad? ¿Se dan cuenta? No previene muertes prematuras por eventos cardiovasculares, más bien puede provocar una muerte prematura. Falla de eficacia, falla de seguridad. Ahí, su farmacodinámica es perfecta de eso. No hay nada que siquiera le acerque en farmacodinámica. Nada siquiera se aproxima, lo mejor. Sí, pero en eficacia y seguridad falla. El problema de la rifaximina, ¿cuál era? ¿Cuál era la falla ahí? No, farmacocinética, ¿no es cierto? Farmacocinética. Ahora, puede que yo tenga problemas con farmacodinámica, o sea, todo perfecto, ¿no? Eficacia, seguridad, farmacocinética, perfecto, pero la farmacodinámica falló. ¿Podrá haber un ejemplo? Claro. Por ejemplo, yo doy antihipertensivos, diuréticos, tiacídicos. Estos son de primera línea porque son muy eficaces, han demostrado reducir el riesgo cardiovascular, los eventos, la muerte cerebral, demostrado reducir. Son eficaces, por eso son de primera línea. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene hipertensión, no porque retiene agua, sodio, no, tiene hipertensión de repente por una hiperactividad simpática, tiene lo que se llama hipertensión renal. O sea, su tono simpático está exagerado. Miren, es un fármaco de primera línea, eficaz.
demostrado beneficio en hipertensión. ¿Qué falló ahí? La farmacodinámica. Este no le hace nada al sistema simpático. Ayuda a botar agua y electrolitos, pero ese no es el problema en un paciente con hipertensión renal. Por aumento del tono simpático. Porque hay hipertensión renal también por hiperactividad del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Ahí sí ayudará, ¿no? Pero por aumento del tono simpático no ayuda. Al revés, ¿no? Doy beta bloqueadores, eso sí ayudan con una hipertensión por aumento del tono simpático, porque justamente su objetivo es bloquear beta. O anti-alfa 1 también, ¿no? Estamos hablando de bloquear simpático a nivel de alfa 1 o el otro beta 1, ¿no? La actividad cardíaca. Pero si el paciente tiene hipertensión por retención de sodio y agua, por ejemplo, el paciente con hipertensión sistólica aislada, paciente con hipertensión sistólica aislada, depende de la retención de sodio y agua. No es tanto que sus arterias están contraídas, sus arteriolas, no. Por eso solo tiene hipertensión en sístole, más no en diástole. Si tuviera contraído sus arterias, también debería tener hipertensión en diástole, ¿no? Pero es que no tiene, está perfecta su hipertensión diastólica. Solo cuando el corazón bombea, sístole, ahí se nota la hipertensión. Obviamente es por un exceso de volumen. Miren, ahí los diuréticos son ideales, pero en el del aumento del tono simpático, no, los beta bloqueadores. Al revés, los beta bloqueadores en un paciente con hipertensión sistólica aislada no tiene ningún beneficio. Pero son eficaces antihipertensivos. ¿Qué falló ahí? La eficacia, ¿no? La seguridad son muy parecidos. No es que sean muy seguros, pero ninguno es peor que el otro, ¿no? Tienen similares, ¿verdad? Ambos son hiperglicemiantes, ambos causan disfunción sexual, ¿no? Hiperlipidémico, ambos, diuréticos y beta bloqueadores. ¿Qué falló ahí, muchachos? ¿Cuál de esas 4 dimensiones de su perfil falló? La farmacodinámica, pues, ¿cierto? Del diurético, el no actuar en los receptores beta, farmacodinámica. Caso del beta bloqueador, no actuar en la eliminación de sodio y agua. Porque el efecto de ambos es el mismo, bajar la presión. Lo que falló es el cómo lo logran. Resulta que en una variante de la hipertensión predomina cierto mecanismo para contrarrestar y lograr un beneficio. El otro mecanismo. Ahí falló la farmacodinámica, ¿se dan cuenta? Entonces, eso, como ven, nos dice, o sea, si un paciente viene con hipertensión sistólica aislada, ¿qué fármacos debo preferir darle ahí? Diuréticos. Si un paciente tiene trastorno ansioso y le está volando la presión, ¿qué fármacos debo usar ahí? Beta bloqueadores. ¿Se dan cuenta? Si yo no entiendo esto, no voy a poder seleccionar bien mis fármacos. ¿Qué le causaría bloqueadores alfa 1 a un paciente con hipertensión sistólica aislada? ¿Le ayudará? No, porque estos son vasodilatadores. Podríamos causar hipotensión diastólica y de repente mejora un poco la sistólica, porque igual esto al vasodilatar, claro, va a bajar la presión, ¿no? Porque reduce la resistencia periférica, pero podríamos llevarlo a hipotensión diastólica, ¿no? El paciente por momentos va a sentir como que inestabilidad, ¿no? Hipotensión. ¿Se dan cuenta? Porque elegimos un fármaco con el mecanismo, con la farmacodinámica incorrecta. Entonces, en resumen, muchachos, nada es posible soslayarlo. No me estén diciendo, pero doctor, ¿qué repaso más? Todo es importante. Aquí nuestro objetivo es que aprenda. Yo no puedo decir, no. Mi prioridad no es que aprendan, mi prioridad es que aprendan. Como consecuencia de ello, que prueben, obviamente. Bueno, entonces, ya miren, creo que con los ejemplos son claros, ¿no? Ya solo conociendo la farmacocinética, tengo buenos argumentos para seleccionar. Conociendo la farmacodinámica, igual. Eficacia, igual. Seguridad, y así, domino los 4 dimensiones. Ya, pues, ¿no? O sea, ¿no? Vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y evitamos que muera prematuramente. Ahí sí, ¿no? Perú no va a salir pues en el podio de lo malo en salud, ¿no? O sea,
Estados terribles, ¿no? Tuberculosis, mortalidad materna, mortalidad por COVID, da vergüenza, ¿no? Da vergüenza, yo tengo vergüenza. Cuando estuve, ¿no?, en el extranjero, yo soy miembro de la PAMS, ¿no?, de la Peruvian American Medical Society, y siempre recolectamos fondos, ¿no?, donantes allá. Me mandaron a ser un speaker para recolectar fondos, ¿no? Y obviamente tenía que hablar cómo argumento que mi país necesita ayuda, ¿no? Obviamente tenía que despotricar, pero no van a venir a ayudar a que todo está bien, ¿no? Y sí, pues, que es cierto eso, doctor, o sea, sí, pues, o sea, qué pena, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Nosotros somos los principales actores. ¿Quién está por sobre nosotros en el dominio del campo médico? ¿Quién? O sea, si fallamos nosotros, ya, pues, ¿quién viene a rescate? Por lo menos los técnicos de enfermeras saben que si algo no hace bien, da la enfermera. Si la enfermera no hace algo bien, que el médico, ¿no? Si el médico no hace bien, ¿quién llama? Como hay un video ahí que están tomándose la foto de una promoción de la Autónoma de México, ¿no? Una promoción de medicina. La chica, no sé si por la emoción, ayunó, trasnochó, no sé, se desmaya. ¿Han visto ese video? Sí, como ya lo he visto. Llamen un médico, pues están graduando, si todos son médicos. Llamen un médico, todos ellos son médicos, ya están graduando, están recibiendo su título. ¿Qué harían ahí? Te dirán, bueno, que traigan adrenalina. No, pues, que es algo que no necesita fármacos, inmediatamente puede recuperar la perfusión cerebral. ¿Qué harían? A ver, ¿qué hacen? Exacto, ¿no es cierto? Levantar piernas, pues claro. Baja la sangre, ¿no?, que está irrigando músculos, baja y llega más al cerebro, ¿no? En ese momento es una promoción grande, ¿no? Calculo que habrá 40. Todos, llamen a un médico, llamen a un médico. Está bien que hagan eso, ¿no? Activar la cadena de... Obviamente, si de repente pues acaba de presentar una herida, puede ser, ¿no? Poco probable, pero puede ser, ¿no? Paciente joven, ¿no? Pero primero, pues, ¿no? Una medida fácil, ¿no? De repente ahí nada despierta y ya todo está ok, ¿no? Pues así es, muchachos, nosotros somos los principales actores de los sistemas de salud del país, ¿ah? Principal. El problema es que también fallamos. Tantos años de entrenamiento y a veces nos encontramos por ahí con prescripciones, ¿no? Yo había pensado, había planificado, pero va a ser ya para el siguiente año, ¿no? Hacer muchas estrategias, ¿no? Pero por ejemplo, una de ellas está en su práctica de laboratorio traer prescripciones, ¿no? Que ustedes traigan prescripciones de, no sé, buscan en un hospital, familiares, qué sé yo, ¿no? Para analizarlo, ¿no? Eso se hace en otros países, ¿no? O sea, comités farmacológicos, ¿no? Comités médico-legales. Analiza, pues, que fueron decisiones correctas, ¿no? Aquí podríamos leer casos reportados, pero lo ideal es, a ver, en la cancha, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el día a día? ¿Tiene sentido lo que se prescribió? Eso sería interesante, ¿no? Es muy, muy interesante. Eso lo he planificado, pero ya no me alcanzó para programar este semestre. Será para el siguiente, ¿no? Bueno. Entonces, miren, cada dimensión es importante. Ahora, claro, tenemos que abarcar cada uno, ¿no? Empezando por farmacocinética, en este ejemplo, una universitaria con dolor tensional. Claro, la universidad supone estrés, ¿no? Mucho más si es medicina, ¿no? Medicina es una de las carreras más exigentes, ciertamente. Y si lleva clases con el doctor Salas, de repente un poquito más, ¿no? Es común esta cefalea tensional, ¿no? Esta sí es leve a moderada, no es severa. Severa suelen darlo más hipertensión endocraniana, hemorragia subaracnoidea, aneurisma, eso dan dolores severos, ¿no? Meningocefalitis, ¿no? Esos también pueden empeorar por el esfuerzo. ¿Pero quién empeora con el esfuerzo, no? Entonces, paciente con exposición al estrés, dolor distribuido en vincha, moderado, cefalea tensional, ¿no? No empeora con el esfuerzo, cefalea tensional. Bueno, como es común en estos casos, pues no necesitan ir a consultar a un médico, ¿no? Toma un analgésico, si pasó, ahí quedó el problema, ¿no? Eso es lo que hace. El problema está en que hay
analgésicos como el paracetamol, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno. Y obviamente hay presentaciones estándares y hay presentaciones dobles. Por ejemplo, aquí miren, Supracal es de 1 gramo. Bueno, hay otros equivalentes de 500 nada más. Y a veces cuando hay un dolor así, se dice, bueno, toma 2 tabletas. Pero ustedes dirán, a ver, una será de 500 y la otra es el doble de tamaño. No, a veces son del mismo tamaño. ¿Cierto? Porque 500 miligramos, imagínense la mitad de 1 gramo. Una pastilla pesa más de 1 gramo. Porque no todo es la sustancia activa la que produce el efecto, ¿no? Parte es excipientes, parte es vehículo nada más. Entonces no esperen ustedes ver mucha diferencia en el tamaño de una de 500 y de otra de 1 gramo. No necesariamente va a haber mucha diferencia en el tamaño, ¿eh? Ojo. A veces por ahí dije, toma 2, cuando te duele mucho toma 2. Pero resulta que este es de 1 gramo. Entonces tomó 2 tabletas, o sea 2 gramos, cada 6 horas. ¿Cuántos tomó al día? 8 gramos. ¿Cuánto dice que es lo máximo? 4 gramos, porque es 1 gramo cada 6. ¿Ya? Al tercer día, entonces tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia. ¿Ictericia? ¿Qué es la ictericia? Coloración amarillenta de piel y mucosas. Si consumen mucha zanahoria, pues le va a dar coloración amarillenta de piel, pero no de mucosas, ¿no? Las escleras van a estar blancas, ¿no? La lengua blanca, ¿no? Perdón, de la coloración normal, ¿no? O sea, ligeramente rosada. Bueno, pero aquí te dice entonces apunta a qué órgano. El hígado, ¿cierto? Pero bueno, de repente le da hepatitis A. No, pero tenemos un contexto. Que ingirió un fármaco que es conocido hepatotóxico y no solo lo consumió, sino que lo consumió en doble de dosis. Pues, como en un crimen, ¿no? Al que encuentre ahí con la, como dicen los americanos, smoking gun, ¿no? Con la arma humeante, ¿no? Va a ser mi primer sospechoso. De repente él no fue, de repente él rehuyó al que produjo y él le quitó el arma, ¿no? Y justo llegamos y lo vemos. Puede ser. Pero lo más probable es que, la mayoría de veces al menos, va a ser él. O alguien que encontramos así como. Entonces aquí podríamos decir, no, de repente tiene otro. O sea, el más probable aquí es, sabiendo que hay una causa conocida y hay una secuencia, causa, luego efecto. Pero lo más probable es que es este, ¿no? Por eso ahí diagnostican, ¿no? Siendo coherentes con el hecho de que ustedes todavía no dominan clínicas, ponemos casos así, ¿no? 3, 4, 5 renglones, hasta se les da el diagnóstico. O sea, aquí no son válidos reclamos que no, me toman casos que no. Como 20 reclamos había, 30 creo haber reclamos el semestre pasado. Como argumento es que, yo digo, colega, revisen la diapositiva tal, de tal material, punto, ahí está. Ya no regresa, ¿no? El reclamo, nuevamente. Entonces, somos coherentes, muchachos. Nosotros, como les digo, o sea, ¿para qué ponerle estimulación? Todo con pausa, ¿no? Todo con lo que corresponde. Están entre clínicas, a ese nivel les exigimos. Aquí yo no les estoy exigiendo pues, algo que no les corresponde a ustedes, muchachos, ¿no? Muchas veces vienen así los pasitos, entonces, ¿ya? Entonces hemos mencionado, miren, ahí dice paracetamol, ¿no? Encefalopatía hepática, bueno, insuficiencia hepática aguda. Ya está encefalopático porque tiene somnolencia, ¿no? Saben que el hígado depura las toxinas. Caso somnolencia, ya esas toxinas, ¿no? La bilirrubina misma, el amonio, de repente está haciendo afectación externa nerviosa. O sea, no es cualquier complicación, es algo grave, ¿cierto? Y menciona que ya le dijeron que es eso, ¿no? Y en paréntesis acetaminofén. Entonces, ¿qué es Supracal? ¿Qué es paracetamol? ¿Qué es acetaminofén? Indica comercialmente que varía de 100 marcas. Supracal es comercial, los otros dos son genéricos. Pero a ver, ¿siempre hay más de un nombre genérico para el mismo principio activo? No, generalmente es uno. ¿Quién le da ese nombre? El laboratorio que lo creó. Después que vence su patente, 15, 20 años, dependiendo de los acuerdos, acá en Perú, Toledo, ¿cierto? Acordó que sean 20 años. Por eso somos los últimos en recibir los fármacos, ¿no? India nunca firmó eso. Ellos son todavía bien desenfadados, ¿no? Ellos copian la droga, ¿qué les importa? Ellos nunca firmaron nada, ¿no? Y por ahí, no les... Sí, pero es un país independiente, ¿qué era? ¿Al invadir?
pues es que la India, pues ustedes saben que es colonia británica, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene, pues, ¿no? Contravenencias en invadir un país que saben que está bajo la protección del Reino Unido, ¿no? Entonces no lo invaden, pues, ¿no? Ahora la India pues está muy asociada ahora a Rusia, ¿no? a Brasil, ¿no? Ha formado los BRICS, ¿no? Sudáfrica, y un poco está como que desalineándose, ¿no? Vamos a ver cómo va, pues, ¿no? Pero eso, pues ellos pueden copiar cualquier droga, y si están en otro frente, no alineado, peor todavía, porque meterse con la India sería meterse con Rusia, con China, ¿no? Con Brasil, en fin. Sí, pues así hay países. China lo ha hecho todo el tiempo, ¿no? O sea, los países europeos y Estados Unidos, por abaratar sus costos, ¿no? Y también por logística, pues han llevado todo su centro de producción a China, ¿no? Pero ellos, pues que saben, salía un nuevo iPhone, ellos sacaban su propio iPhone, ¿no? Ellos, pues, es así, ¿no? O sea, ¿quién le va a hacer guerra porque copiaron? Es el país que más han infringido patentes, ¿no? Sí, pues, pero así son las cosas, ¿no? Bueno, entonces, 15 a 20 años, depende del tratado, durará la patente, nadie más puede producirlo. Una vez que vence la patente, los laboratorios competidores pueden comercializarlo con su nombre, que ellos le van a poner comercial, pero el principio activo sigue llamándose como le dio originalmente el laboratorio que lo sintetizó, ¿no? Entonces, quiere decir que en el mundo, ¿cuántos nombres comerciales hay para cada fármaco? Pues probablemente miles, ¿no? Claro, porque de los países alineados, ¿cuántos son? 169. Cada país, pues, por lo menos tendrá su centenar de laboratorios. Se multipliquen, ¿no? 16.800, ¿no? Total. Promedio, ¿no? Claro, hay países más grandes, países más chicos, pero los países más grandes también tienen más de ese número, ¿no? En fin. Entonces, probablemente hay miles de nombres comerciales. Imagínense aprender miles de nombres, no. Tampoco, ahora, ¿de qué laboratorios les vamos a enseñar? No, pues ya no sería ético venir a hacer propaganda de uno u otro laboratorio, ¿no? Entonces, lo correcto es, obviamente, y así también cuando se prescribe, cuando se redacta la receta, la obligación es prescribir en nombre comercial. Ahora, ustedes pueden sugerir, o sea, puede o no puede haber nombre comercial, pero el genérico siempre tiene que estar. Ahora, pueden sugerir, yo eso es lo que hago, ¿no? 2, 3 nombres comerciales, porque a veces lo buscan con ese nombre comercial y no lo encuentran. Entonces lo voy a traer de alternativa, ¿no? Hoy le digo, cómprelo solo como genérico. Por ejemplo, aquí no hay muchos inhibidores de antileucotrieno, de Montelukast, pero hay dos o tres laboratorios que lo comercializan nada más acá, y todos son de relativo prestigio, ¿no? Y ahí no necesito decirle, pues, no, cómprale genérico, ¿no? Hay obviamente comercial también, pero como los que son genéricos son confiables, no todos son obviamente igual de confiables, pero bueno. Entonces usualmente hay solo nombre genérico. Pero el caso del paracetamol, por ejemplo, acetaminofén en Estados Unidos no encuentran paracetamol, encuentran acetaminofén, que es la misma molécula. Salbutamol también allá lo encuentran como albuterol. Pero eso es inusual. Casi siempre es solo un nombre. Paracetamol tiene buena o mala absorción por vía oral. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la rapidez varía. ¿Necesitan memorizar que tiene buena absorción o pueden recordarlo de este caso? Le hemos dado, o sea, este paciente es mucho, realmente mucho lo que ha consumido. O sea, consumir el doble les parece mucho. Obviamente es mucho, pero ¿qué tan mucho? Pues si lo comparamos con otros fármacos, hace un momento comentábamos la penicilina. La dosis diaria de penicilina es 1.200.000. Hay pacientes que reciben 100 millones de penicilina y no pasa nada, no mueren. A 100 veces la dosis diaria, en un solo día, no estoy diciendo en 100 días, ¿no? En un solo día, para recibir 1 millón, pueden recibir 100 millones de unidades de penicilina. Y no va a morir el paciente. Aquí miren, le hemos dado 2 y ya está haciendo encefalopatía hepática. Un doble de dosis, ¿no? Más. O sea, ¿con qué fármacos vamos a tener cuidado de que hay exceso de dosis? ¿Con los que se absorben mucho o se absorben poco? Se absorben mucho. La rifaximina, ¿ustedes creen que hará un paciente que se tome un frasco de 100 pastillas, 100 comprimidos de rifaximina y muera?
Bueno, le dará terrible vómito, ¿no? Y por ahí botará un poco de fármaco que ingirió. O le dará una diarrea osmótica, ¿no? Sí, o sea, gastrointestinal le va a ir muy mal. Pero no va a morir, pues, porque no absorbe. ¿Puede afectar al cerebro, al corazón? No. ¿De acuerdo? No va a pasar eso. Fármacos que no se absorben, pues no hay mayor peligro. Cuidado con los fármacos que tienen mucha absorción. El paracetamol tiene 90% de tasa de absorción. O sea, de la dosis que doy, o sea, si el paciente ingirió 8 gramos, dijimos, ¿cuánto llegó a la sangre? 90%, ¿cuánto es el 98? 7.2 gramos llegó a la sangre, imagínense, eso es demasiado. ¿De acuerdo? Bueno, usualmente pues llega a 1 gramo, 1 gramo 200, ¿no? Con la dosis recomendada. 7.2 gramos. Wow. No extraña porque está como está. Entonces, si quieren lo pueden aprender. Y si no, aprender con ejemplos, ¿no? Miren, ese paciente solo tomó el doble más y ya le dio una encefalopatía hepática. ¿Se dan cuenta? Bueno, su vida media es menor, mayor o igual a 6 horas. Bueno, usualmente la vida media, ¿qué mide la vida media? La absorción, distribución, metabolismo, excreción. La excreción, ¿cierto? Porque así, es más, lo llamamos así, vida media de excreción. ¿Qué unidades de medición tendrá si hicimos vida? ¿Cómo se mide de ustedes su vida, su tiempo de vida? En años, ¿cierto? Si acá decimos vida media, obviamente tendríamos que hablar de repente minutos, horas, días, hay algunos que días, ¿no? Entonces, o sea, es tiempo la vida media, es tiempo. ¿De acuerdo? Por eso el tiempo T, el símbolo, la abreviatura T, ¿no? De tiempo. Ahora, cuando dicen media, bueno, el tiempo en el que la concentración en sangre se reduce a la mitad. Si yo doy un fármaco, se absorberá, alcanzará un pico de concentración en sangre y luego, si ya no doy más dosis, se reducirá, ¿no? ¿En qué momento yo mido la vida media? ¿En el ascenso, en la cúspide o en el descenso? Obviamente en el descenso. En el descenso lo mido. Porque el descenso, ¿por qué desciende? Porque se está excretando. ¿Cierto? Ahora, su compañero dice la cúspide. Bueno, puede ser, ¿no? Si yo digo, la máxima concentración fue 16 y yo veo que en tal tiempo se redujo a 8, esa es una vida media, ¿no es cierto? Porque, pero yo puedo medirlo en cualquier punto del descenso. Ponte que al azar Luturomiel que tiene 6, pero no fue 6 su máximo, fue 20 si quieres, microgramos por un litro, o nanogramos, depende de las drogas. Pero tú mides 6 y mides en qué momento alcanza 3, ese tiempo transcurrido es tu vida media. Ahora, si otra vez pasa otra vida media, ¿de 3 a cuánto se reduce? Pues siempre la mitad, 1.5. Y si pasó otra vida media, ¿cuánto se redujo? 0,75. Más, 0,375, o sea, y así. ¿Cuántas vidas medias se redujo casi la mitad? Si lo acabamos, mire, si vemos porcentaje, ¿no? Vida media se redujo a la mitad, 50%. Luego otra vez la mitad, ¿cuánto queda? 25%. Luego otra mitad, ¿cuánto queda? 12.5. Otra mitad, 6.75. No, 6.65, ¿no? O 6, ¿cuánto? Es por ahí igual.